Hola, buenas tardes a todos. Gracias creo que todavía son días, o tal vez ya empezando tardes. Gracias a todos por permanecer. Sabemos que pues ya se acerca la hora del almuerzo y el hambre apremia, entonces tratamos de recalcular ruta con lo que teníamos planeado inicialmente en este panel sobre arbitraje y contratos. El propósito que tenemos hoy es revisitar algunas figuras tradicionales del derecho de los contratos y repensar, digamos, algunas controversias contemporáneas que se están empezando a presentar en sede arbitral en relación con esas temáticas. Y para ese propósito nos acompañan el doctor Fabricio Mantilla, la doctora Marcela Castro, el doctor Alberto Acevedo y la doctora Gira López. Y en aras de la brevedad, le voy a dar la palabra al doctor Fabricio para iniciar con el primer tema, que tiene que ver con el contrato de agencia comercial y particularmente con, digamos, un debate que tal vez también a raíz de una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia se ha venido como replanteando, que tiene que ver con el carácter imperativo o no de las normas que rigen ese tipo contractual. Fabricio. Gracias, Juliana. Buenas tardes. Muchas gracias por permanecer. Todos serán premiados con el almuerzo que va a mandar la Cámara de Comercio. Entonces, esa paciencia tiene recompensa. Bueno, vamos a ser, la verdad, muy breves. El tema que quisiera comentar con ustedes es la imperatividad de la agencia mercantil. Y todos sabemos que el contrato de agencia genera muchas discusiones teóricas y muchos litigios. Es un contrato que siempre da mucho de qué hablar y mucho para demandar. La pregunta es, ¿por qué? Yo creo que el contrato de agencia en el derecho colombiano tiene tres componentes. La receta de la agencia tiene tres componentes que hace que tenga ese éxito. Y esos tres componentes son la vaguedad de su lenguaje, la cuantía de las prestaciones que consagra y la intervención estatal. Eso hace que sea una combinación explosiva. Siempre gusta: sexo, drogas y rock and roll. Hablemos entonces rápidamente de los tres componentes y luego me concentraré en la intervención estatal. La vaguedad del lenguaje. La agencia está descrita con unas expresiones que son bastante imprecisas y da lugar a que muchos contratos que se celebran con una forma específica de distribución, de intermediación comercial, terminen calificados como agencia si el juez considera que se promovió o explotó de forma independiente y de manera estable negocios de otro comerciante. Entonces, promover, explotar de forma independiente y de manera estable son expresiones bastante vagas, bastante imprecisas, que crean cierta incertidumbre. El siguiente componente que hace que la agencia sea así de exitosa es la plata. Hay unas prestaciones en el contrato de agencia que son bastante particulares. El 1324 del Código de Comercio, que todos conocemos, en su inciso primero, trae unos porcentajes bastante altos para pagar a la gente, y en el inciso segundo trae unas indemnizaciones cuyos criterios para determinar no son completamente claros. Y el tercer componente, que es del que quiero que charlemos hoy, es la intervención estatal. Y es que normalmente se sostiene que las normas de la agencia son imperativas. Y quiero que charlemos hoy de eso. Ahora, si nosotros vemos esta imperatividad que se sostiene, que existe, las normas de la agencia traen importantes repercusiones en los laudos arbitrales. Es una imperatividad que sostiene la jurisprudencia, y en los laudos arbitrales podemos ver y hemos visto, no es el caso venir a comentar acá con detalle estos laudos, que se asume que ciertas normas de la agencia son imperativas. Entonces, si recordamos la regla en el derecho privado, es la libertad. Las partes son libres para pactar las cláusulas que quieran, y estas cláusulas van a tener una prioridad. El artículo 4 del Código de Comercio dice: las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán
a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Y nos planteamos entonces sobre la pregunta sobre la imperatividad. ¿Cuáles son las normas imperativas? Y las normas imperativas nos dicen que el artículo 16 del Código Civil establece que no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. Y normalmente asociamos la imperatividad con el orden público y las buenas costumbres. Hay unos intereses superiores del Estado colombiano, por ende los particulares no pueden disponer. Sin embargo, esa correspondencia entre orden público e imperatividad de las normas no es absoluta. En el derecho colombiano tenemos múltiples normas imperativas que no obedecen a intereses superiores. Si nosotros miramos los contratos de comodato, anticresis, promesa civil, tienen unas formalidades imperativas, pero no las tienen el arrendamiento, la dación en pago, la promesa mercantil. Parecen obedecer a razones históricas que establecieron unas formalidades que están anquilosadas y es lo que algunos llaman una imperatividad huérfana. Son normas imperativas, pero no parecen estar protegiendo intereses superiores. Ahora, la agencia mercantil. Podemos nosotros decir que las normas de la agencia mercantil son imperativas si tenemos en cuenta que estas normas, que la jurisprudencia en algunos casos ha sostenido que son imperativas, no se encuentran en otros contratos de otras que se celebran con otros intermediarios que también desarrollan el mercado, ni siquiera de manera supletiva. Otros tipos de contratos para tener estas prestaciones del 1324, inciso primero, tendrían que pactarlas expresamente, porque ni siquiera son supletivas. ¿Por qué la imperatividad de estas normas? En algunos países se sostienen que normas similares son imperativas porque permiten garantizar cierta estabilidad de las redes de distribución. Sin embargo, en Colombia este argumento parece un poco replanteado si tenemos en cuenta el fallo de 24 de junio de 2016, que lo comentaremos más adelante, que sostiene que no son normas de orden público internacional porque son simples normas de orden público de protección interno y por ende no pueden calificarse como normas de orden público internacional. Entonces comenzamos ya a plantearnos preguntas sobre el fundamento de esta imperatividad. Y si miramos nosotros la ley mercantil respecto de la agencia, para buscar dónde está consagrada la imperatividad, también nos encontramos con una situación particular. Y es que el 1324 no afirma la imperatividad. La imperatividad se deduce de unos razonamientos un poco más complejos, partiendo del 1328 del Código de Comercio, que establece una norma de conflicto de normas internacionales. Dice: para todos los efectos, los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita. Norma de conflicto de derecho internacional privado. La cuestión es que el razonamiento es: si la norma es de orden público internacional, necesariamente tiene que ser de orden público interno. A la inversa no funciona. Hay normas de orden público interno que no necesariamente son de orden público internacional. Pero si esta es una norma de orden público internacional, tendría que ser también de orden público interno. Pero ¿cuáles normas de la agencia? El 1328 no especifica. La jurisprudencia colombiana sí. Y la jurisprudencia colombiana dice que no todas. Básicamente el 1324, inciso primero, la famosa prima comercial. El inciso segundo la someten, que habla de indemnización de perjuicios, a las disposiciones de la ley colombiana respecto de cláusulas limitativas de responsabilidad. Y veamos rápidamente la jurisprudencia que todos conocemos sobre la imperatividad de las normas del 1324, inciso primero del Código Civil. Están las famosas sentencias de 2 de diciembre de 1980 que dijeron que la prestación del inciso primero del 1324 es irrenunciable. El famosísimo fallo del 28 de febrero de 2005 de la Corte Suprema, que dijo que el pago del 13 era irrenunciable, pero que el pago de esa prima comercial podía hacerse de manera anticipada y lo importante era que efectivamente se fuera pagando, no tenía que ser al final del contrato. Tenemos el fallo de 19 de octubre de 2011,
donde la Corte Suprema, con una ponencia, un excelente fallo, con una ponencia del doctor William Namen, dice que las normas no son de orden público, que se pueden renunciar. Sin embargo, ese fallo no estaba decidiendo respecto del carácter imperativo, ha sido considerado como un obiter dictum, y el fallo reciente que se cita en casi todos los laudos recientes que deciden los temas de agencia, de 9 de noviembre de 2017, donde la Corte Suprema sostiene que no se puede renunciar a la prestación antes de su exigibilidad, solamente después de causada. Si nosotros miramos los laudos arbitrales, que los hemos comentado muchas veces en este foro, nos damos cuenta de que tienen una tendencia a considerar, basados en esta jurisprudencia y citando principalmente los recientes, este fallo de 2017, a considerar que el inciso primero del 1324 es una norma imperativa y las renuncias son ineficaces. Y además de eso, las cláusulas que disponen que se va pagando de forma anticipada, que normalmente se incluyen en los mismos contratos, las examinan con un especial rigor. Sin embargo, actualmente parece haber buenas razones para volver a mirar esta construcción, esta argumentación respecto a la imperatividad de las normas de la agencia del inciso primero del 1324, que parece estarse erosionando. La primera razón es el anexo 11 del TLC firmado por Colombia con los Estados Unidos, donde el Estado colombiano se compromete a reformar esas normas de la agencia. No lo ha hecho todavía, siguen las normas, pero nos planteamos la pregunta, si el Estado colombiano, en virtud del TLC, se obliga a reformar esas normas, si son normas que realmente están protegiendo intereses superiores del Estado colombiano, nos queda planteada la duda. Y la segunda razón es una suerte de fallos que se han presentado en la jurisdicción ordinaria que quisiera comentar. En los últimos años, desde 2021, ha habido más o menos 10 fallos del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá resolviendo casos de reclamaciones sobre agencia mercantil en casos de intermediación en telefonía celular. Varios de esos han negado las pretensiones de las demandas basándose en la calificación del contrato, consideran que no es una agencia, pero hay un par de fallos del Tribunal Superior de Bogotá que hacen unas manifestaciones directas respecto de la imperatividad de las normas. Me permito leerlo rápidamente. 21 de marzo de 2023. Leo. Desde esa óptica resulta ajeno a la conducta de un comerciante profesional en el ámbito que se desempeña sostener que en una posición dominante otra compañía le impuso suscribir un contrato de distribución cuando en realidad era uno de agencia comercial, el cual ejecutó por más de 13 años sin manifestar disconformidad alguna sobre la naturaleza del convenio o la forma en que se desarrolló, lo cual solo manifestó cuando presuntamente apreció condiciones desfavorables en el desarrollo del negocio. Y aquí viene. Sin embargo, el tribunal no advierte en el caso sub judice que en el caso sub judice exista posición dominante. Sigue, me salto. Máxime cuando las normas que disciplinan tal tipo negocial no son de orden público, sino de libre disposición, sin que se haya demostrado que la demandante hubiera caído en alguna circunstancia que le impidiera una voluntad libre. Directamente lo dice el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. Otro fallo. 24 de agosto de 2022. Y sostiene, bueno, me salto, ¿cómo vamos de tiempo? Mal. Bueno, me salto un pedazo. Las disposiciones normativas en materia de agencia comercial son de completa disposición patrimonial y no de orden público, dice el tribunal. Y adelante. Entonces, al tenerse claro que las estipulaciones atinentes a la naturaleza del contrato son de libre disposición, resulta inviable calificar las cláusulas de abusivas. Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. Corte Suprema de Justicia, quisiera mencionar dos fallos, uno que hemos comentado muchísimas veces en este foro, que es el fallo de 24 de junio de 2016, que considera el exequatur a un laudo internacional en el cual se debatieron unas controversias, se resolvieron unas controversias respecto de un contrato de agencia que se ejecutó en Colombia, pero que se había pactado ley extranjera. Todos lo conocemos. Lo importante son los argumentos que utilizó la Corte Suprema en ese caso.
y ahora haciendo una relectura con estas nuevas sentencias, resultan particularmente importantes. Leo. Antes de eso, ya lo habíamos comentado, la Corte dijo que no eran normas de orden público internacional porque no protegían, no eran de orden público de dirección, sino simplemente de protección. Y dice, aunque ciertamente restringe la aplicación de normas foráneas a los contratos de agencia ejecutados en territorio nacional, en tanto no corresponde una disposición que involucre los intereses, principios y valores fundamentales del Estado colombiano, no puede considerársele como parte del orden público internacional, que pueda deducirse como causal para denegar el reconocimiento del laudo, cuya copia debidamente legalizada se aportó con la demanda. Entonces está haciendo una calificación. Y el último fallo que quisiera mencionar es de 9 de abril de 2024, Corte Suprema de Justicia, un fallo que no casa la sentencia del tribunal de 21 de marzo de 2023, que fue la primera que leímos. Y la Corte tiene varios argumentos. El primer argumento dice que el tribunal se había basado en los fallos, la jurisprudencia, donde se había afirmado que eran renunciables las prestaciones y por ende era una doctrina probable, y que el casacionista no debatió en debida forma estos argumentos. En segundo lugar, sostiene que las partes pueden libremente escoger si el contrato de agencia o de distribución, y lo escogieron como un contrato de distribución y no de agencia. Y para terminar, dice que un comerciante que celebra un contrato libremente, calificado como contrato de distribución, que lo ejecuta durante muchos años, que hace toda suerte de manifestaciones de voluntad en ese sentido, y luego al final, después de muchos años de haber celebrado libremente, haberlo ejecutado, sostiene que es de agencia. Eso es un comportamiento tardío, sorpresivo, contradictorio, y eso equivale a ir contra sus actos propios, que este es otro tema. Quiero concentrarme en la imperatividad, y en la imperatividad cito un párrafo de esta sentencia. El único tópico que podría generar discusión sobre su carácter renunciable en el subexámine es el concerniente a la remuneración consagrada en el inciso inicial del artículo 1324 del Código de Comercio, también conocida como la cesantía mercantil. Sin embargo, este aspecto resulta determinado por la decisión de los contratantes de celebrar un contrato de distribución sin agencia, excluyendo las prescripciones de este último negocio jurídico in totum, ahí con el latinado. Entonces, tenemos nosotros una imperatividad de unas disposiciones de la agencia mercantil que está construida sobre una deducción a partir del artículo 1328 del Código de Comercio, que es una norma de conflicto de derecho internacional privado, y con unos argumentos sobre el orden público de la jurisprudencia. Y vemos nosotros con el TLC y con las últimas, con el TLC con los Estados Unidos y con las últimas sentencias del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá y de la Corte Suprema, que estos argumentos parecerían comenzar a presentar fisuras. La pregunta es, ¿cuál va a ser la repercusión en los laudos arbitrales que normalmente reconocen la imperatividad basada en estos argumentos? Era simplemente lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabricio. Y creo que, digamos, existiendo esa tensión, digamos, entre la aproximación de la jurisdicción ordinaria en el sentido de considerar que particularmente esa prestación es un derecho renunciable versus la posición de los tribunales arbitrales, que en su mayoría han considerado que se trata de una prestación irrenunciable, o por lo menos irrenunciable hasta tanto se causa con ocasión de la terminación del contrato. Creo que ahí hay un elemento, digamos, interesante que tiene que ver con algo que también mencionaba Fabricio, que toca esta sentencia de 9 de abril de 2024, que fue también por donde la Corte analizó el tema del retraso desleal, y si de 13 años después de ejecutar un contrato supuestamente de distribución, pues el agente está habilitado para venir a reclamar que en realidad era un contrato de agencia para perseguir las prestaciones económicas de ese tipo contractual. Creo que el punto, y ahí creo que puede ser interesante una aclaración de voto del doctor Jiménez, es
que creo que es donde está también la preocupación de los tribunales arbitrales, que por regla general esos contratos son contratos de adhesión, en los que además el empresario agenciado suele tener una posición contractual de dominio, no necesariamente abusa de ella, pero en ese contexto particular es que creo que surge también esa dificultad de pensar si se trata de una prestación renunciable o no. Y tal vez el considerarla irrenunciable es como ese mecanismo de proteger a la gente, porque además es una prestación que solo surge con ocasión de la terminación del contrato. Y de ahí lo discutible de poder renunciar anticipadamente a esa prestación. Un segundo tema que hemos considerado pertinente tratar acá, que es tal vez de los que uno frecuentemente enfrenta en materia de contratos, tiene que ver con la terminación unilateral del vínculo, particularmente cuando la causa en la que se fundamenta esa terminación es el incumplimiento de una de las partes. Y aunque parece un tema decantado y tradicionalmente se analiza desde la perspectiva de la indemnización de los perjuicios que causa una terminación unilateral por incumplimiento cuando esa facultad se ejerce de manera abusiva o cuando en realidad el incumplimiento no era un incumplimiento esencial que permitiera el ejercicio de esa facultad, hay algunos laudos recientes que han planteado tal vez unas aproximaciones novedosas a esas alternativas que tiene, digamos, la parte a quien se le termina unilateralmente el contrato con base en esa causa. Y le daría la palabra al doctor Alberto para que nos ilustre. Gracias, Juliana. Y buenas tardes. Un agradecimiento al doctor Juan Pablo Cárdenas y al Comité Colombiano por la invitación, a la doctora Andrea Tuesta también. Es un gusto estar con ustedes y con estos miembros de panel tan respetados. Bien, en efecto, como decíamos, el objetivo de estas charlas es adoptar figuras, pues analizar figuras clásicas con una perspectiva moderna, es decir, de qué está sucediendo con estas figuras clásicas. Y como decía Juliana, el punto de partida acá es analizar una figura clásica que es la terminación del contrato, pero en particular las cláusulas de terminación unilateral del contrato por incumplimiento. Y el punto de partida de esta discusión es la sentencia del 30 de agosto de 2011, en la cual la Corte Suprema de Justicia decantó un debate anterior, que era que si estas cláusulas eran válidas, si eran abusivas, y yo creo que ya los tribunales arbitrales venían haciéndolo, pero finalmente en esta sentencia se dijo que efectivamente son válidas y que lo que toca ver es cómo se ejercen esas cláusulas, si hay un abuso en el ejercicio de esas cláusulas. Entonces el objetivo de lo que queremos hacer hoy es analizar laudos recientes, sobre todo laudos del último lustro, para ver qué desarrollo ha tenido esta figura y en particular si se identifican algunos requisitos comunes y adicionalmente qué efectos se le ha dado a una decisión de terminación que resulta abusiva o que resulta ilegal, que resulta ilícita, como ya les voy a explicar. Y claro, esto va muy de la mano con lo dicho en la sentencia de 2011 en cuanto a que ya las cláusulas de terminación unilateral de los contratos no tienen un control anterior, sino un control ex post, ¿no? Generalmente cuando se ejerce. Entonces, ¿cómo se da generalmente esta problemática, esta situación? Y uno cuando ve los diferentes lados encuentra una especie de tipología común, y es que efectivamente hay una parte que decide, digamos, aplicar esa cláusula. Encuentra que la otra parte incumplió y le termina el contrato. Curiosamente, muchas veces esa misma parte es la parte demandante. Es decir, la parte que termina el contrato también decide demandar para que en cierta manera se refrende, se ratifique la decisión que tomó o para pedir perjuicios. Otro caso, por ejemplo, era un arrendamiento de un inmueble y estaba pidiendo la restitución con ocasión de esa terminación. Entonces, fíjense que sean diferentes modalidades, pero lo que quiero destacar es que a veces el mismo demandante es quien presenta la demanda. También está pues, la situación inversa en la cual la persona a la que le termina el contrato no está de acuerdo con la decisión, alega que esa terminación no fue correcta y que esa terminación a su vez configura un incumplimiento contractual. Entonces se debate precisamente el ejercicio de esa cláusula de terminación unilateral del contrato. Y de los lados analizados, que voy a mencionar algunos a medida que vaya avanzando con los puntos, hay unos requisitos bastante claros que yo creo que también ya se habían tocado en la sentencia de 2011, pero que se han ido decantando por la jurisprudencia y la idea es ver algunos ejemplos de cómo se han dado esos debates. Y esos requisitos son los siguientes. El primero es que se esté en presencia de un incumplimiento grave, esencial,
resolutorio, material, también se habla algunas veces. Y fíjense que esto es la justificación natural de la figura, ¿no? La figura permite o es una excepción al principio de normatividad, al principio de preservación del contrato. Y entonces, para que efectivamente una parte pueda alejarse o pueda unilateralmente terminar ese vínculo contractual, desconocer ese principio de normatividad, pues se exige que ese incumplimiento sea grave, material, esencial. ¿Qué quiere decir? Que frustre la expectativa de las partes y, en cierta manera, que resquebraje la confianza de las partes en el contrato. Esos son un poco los términos o los vocablos que ha utilizado la jurisprudencia arbitral. Un punto interesante en este aspecto, quiero destacar dos. El primero es que en algunos laudos se dice que el hecho de que las partes hayan identificado aquellas obligaciones que consideran materiales graves son suficientes, es decir, que está identificada y se ejerció. Sin embargo, dice que es una presunción. En últimas, esos eventos voy a presumir que es grave y esencial, pero igual va a ser analizado por el tribunal, un tribunal que efectivamente, un tribunal internacional que desafortunadamente no puedo mencionar porque es confidencial, pero en ese caso se dice que decía la cláusula que los incumplimientos materiales y graves eran los siguientes. Y uno de esos supuestos era que no se curara un incumplimiento dentro de un cierto plazo. Y allí se incluyó, por ejemplo, se determinó el contrato y uno de los argumentos que se utilizó era que no se había subsanado un incumplimiento de que se incluyera en subcontratos cláusulas de cesión. Fíjense que era un contrato de obra que no va a la esencia del contrato de obra, no frustra la ejecución del contrato de obra, pero pues estaba dentro del catálogo que las partes habían identificado como un incumplimiento esencial. En ese caso, el tribunal concluyó que no era un incumplimiento material o grave. Había otros que tenían que ver con el plan de obras, con la parálisis de la obra, que encontró configurados y efectivamente encontró adecuadamente ejercida la cláusula, pero nos demuestra que el solo hecho de que las partes lo hayan pactado no lo exime de un control judicial posterior. Y una segunda situación interesante que he visto en algunos laudos es que a veces tenemos estas cláusulas más genéricas en las cuales se dice que se podrá dar por terminado el contrato en caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones pactadas en este contrato. O se habla de A, B y las demás pactadas en este contrato. Y allí, pues al ser más vagas estas cláusulas, pues habrá un mayor control judicial. Pero hay un caso interesante que es el caso de Estrella Andina contra Altas Vistas SAS del 5 de febrero de 2024, que era efectivamente un contrato de arrendamiento donde una parte le había arrendado a la otra una terraza para que desarrollara un establecimiento de comercio, y esta otra parte, el arrendatario, desarrolló unas obras que a juicio de la parte demandante requerían de licencia y no había obtenido la licencia urbanística. En ese caso, el tribunal estimó, bueno, y se da por terminado el contrato después de un periodo de cura en el cual la parte no le suministra al otro la licencia de construcción. En ese caso, consideró el tribunal que aunque no estuviera pactada expresamente, pues venía de una norma imperativa. El contrato decía que debía cumplirse con todas las normas necesarias para que el establecimiento funcionara, y consideró que de allí se podía derivar que el no contar con una licencia era un incumplimiento material y grave. Entre otras porque eso le generaba consecuencias negativas severas al arrendador dueño del inmueble. Entonces, fíjense como el hecho de que no esté incluida en el catálogo, pero por ejemplo se pueda deducir de la ejecución contractual, pues puede ser importante. Bien, el segundo requisito derivado de todas estas decisiones arbitrales es que se debe indicar con claridad la obligación incumplida. Cuando yo le voy a decir a la otra parte que él incumplió el contrato y que por lo tanto le va a terminar el contrato, ha exigido la jurisprudencia arbitral que haya una claridad en cuanto a esa obligación que se está incumpliendo. Y esto tiene una finalidad muy importante que está atada con el siguiente requisito, y es que yo le tengo que dar la oportunidad a la otra parte de subsanar. Y si él entiende la obligación incumplida, pues podrá tomar medidas, podrá tomar los correctivos para efectos de evitar ese incumplimiento. De nuevo, con este principio subyacente del deber de preservar los contratos. Aquí hay un caso interesante que es un caso de la Cámara de Comercio de Cartagena, que es Aire versus Ufinet, en el cual hay un contrato a largo plazo en el cual
la demandada, pues Ufinet utiliza la infraestructura eléctrica de aire para efectos de hacer el tendido de su red y arendarle su red de telecomunicaciones a terceros. En ese contexto, hay una auditoría que hace la empresa de energía eléctrica y después de terminada la auditoría llama a reunión a la otra parte y le muestra una presentación y le dice: usted incumplió gravemente, le termino el contrato. Posteriormente le manda una carta, en la carta también es vago en los incumplimientos y nunca le manda ese informe de auditoría donde están los incumplimientos. En ese caso el tribunal concluyó que eso no era suficiente, es decir, que no se le explicaba con claridad los incumplimientos y por lo tanto no se ejerció adecuadamente la cláusula de terminación del contrato. Y el último requisito que se ve, digamos, con dos aplicaciones, porque puede ser tanto por incumplimiento como por decisión unilateral o a conveniencia cuando se da la terminación, es el preaviso, la necesidad de que se le dé un preaviso a el contratante incumplido. Y la primera función que tiene ese preaviso es precisamente la que mencionaba ahorita, que es poder subsanar, poder remediar los incumplimientos, que la parte entienda la obligación y pueda tomar medidas para subsanar esos incumplimientos. Aquí una decisión interesante, que es una que ya mencioné, que es el de Estrella contra Altas Vistas. El tribunal consideró que se le había dado un plazo para subsanar, pero lo más interesante es que dice: y usted en ese plazo para subsanar no tomó ninguna medida, sino que cuestionó la decisión. Cuando yo como tribunal habría considerado que el solo hecho de que usted dijera: oiga, reconozco, pues entiendo lo que usted está haciendo, voy a tomar medidas, voy a iniciar la gestión para obtener la licencia, habría sido una medida de subsanación adecuada en ese contexto, dice el tribunal. Pero no fue lo que sucedió. Y lo otro que se encuentra generalmente es que ese plazo para subsanar generalmente tiene un pacto o un plazo pactado en el contrato. Y los tribunales por lo general respetan ese plazo. Es decir, los 30 días generalmente razonable. Hay algunas discusiones que ya vamos a ver más adelante, pero por lo general se respetan esos pactos. Y la segunda función del preaviso tiene que ver con más atado ya a la decisión de terminación como tal, y es que se busca que con esto no haya sorpresas y se le permita al contratista incumplido o a quien se le termina el contrato que pueda adoptar medidas, que pueda tener un tiempo suficiente para tomar medidas y prepararse frente a la eventual decisión de terminación del contrato. Y por ejemplo, ¿qué tipo de medidas ha hecho la jurisprudencia arbitral? Recuperar inversiones, reorganizar su operación y en general prepararse para efectos de que esto no sea una decisión catastrófica para la empresa que pueda llevar eventualmente a su quiebra. Hay un caso que es el caso de Dry Tropical Fruit contra Impala del 24 de mayo de 2023 de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde no hubo un preaviso, pero se alegaba que yo tenía un contrato con usted y lo que hice fue que saqué a licitación esa misma función, esa misma labor que usted hacía. Consideró el tribunal que eso no es un preaviso, que eso no es suficiente, que usted se enterara que yo quería contratarlo, pero eso no es el preaviso que exige la ley. Está el otro que es Comsat contra DirecTV de 2021, donde se decía que el preaviso debía ser por escrito, no podía ser un aviso verbal de un tiempo antes. Y además, ese caso es interesante porque había un plazo de un mes para hacer el preaviso y este se dio casi como con 3 semanas y algo de anticipación. El tribunal consideró que no se había respetado el preaviso y además, en ejercicio de ese envío de esa comunicación, se había dado una decisión contradictoria de la parte porque le habían enviado la comunicación, llamaron al comercial: no, es una formalidad, vamos a ver si efectivamente se termina el contrato o no, y en todo ese contexto se consideró que no se había respetado el preaviso. Bien, como el tiempo apremia, voy a ir ya a los efectos, sin perjuicio de también señalar que hay otro requisito que ha mencionado la jurisprudencia arbitral en menor medida, que es que quien ejerza la cláusula de terminación del contrato unilateral sea un contratante cumplido. Bien, y para terminar con esta discusión, creo que lo más novedoso es los efectos que tiene la decisión de terminación, porque por regla general los tribunales que han reconocido este tipo de situaciones, uno generalmente ve una solicitud de perjuicios.
A quien se le termina el contrato reclama los perjuicios, que será el daño emergente, lo que yo habría recibido si este contrato hubiera continuado por el resto de su vida, que suelen ser contratos de duración. Y eso pues es la regla general. Sin embargo, hay dos decisiones recientes, que son una la de Aire contra Ofinet, que ya mencioné, y otra que es Almagas contra TIC Gas, donde las partes demandantes, o la parte a la cual se le terminó el contrato, dice que esa terminación no produce efectos. Solicita que se declare que la terminación no produce efectos, precisamente porque quería seguir en el contrato por diferentes razones, pero en últimas lo que busca es que la decisión no produzca efectos y se mantenga el contrato, ¿no? Y aquí es bien interesante porque en el caso de Aire, por ejemplo, el tribunal concluyó que es absolutamente válido que la parte pueda pedir la ineficacia de la decisión de terminación y que por lo tanto se mantengan los efectos del contrato y el contrato continúe en una especie de ejecución in natura. Y esto iría aparejado de la respectiva indemnización de perjuicios, aunque limitada en comparación con la otra, ¿no? Porque yo no estoy aquí reclamando ya perjuicios por la terminación del contrato, sino por lo que esa conducta me generó. En el otro caso, que es el de Almagas contra TI Gas, el tribunal llegó a una conclusión diferente, porque se le pedía que se le permitiera al contrato continuar produciendo efectos, pero el tribunal consideró que esto no debería suceder porque quien toma la decisión de terminar el contrato lo hace a su cuenta y riesgo. Entonces le dio efecto a la terminación, se concluyó que esa terminación fue un incumplimiento y lo que terminó reconociendo fue la indemnización de perjuicios. Entonces tenemos situaciones disímiles frente a la misma pretensión, pero en general me parece muy interesante el desarrollo de Aire en el sentido de que podría ser una petición del demandante que esa terminación se quede sin efectos de tal suerte que el contrato continúe. Aquí solo para concluir, creo que en todo caso eso tiene una dificultad práctica y es que si a uno le tratan de terminar el contrato, le alegan un incumplimiento esencial, pues va a ser muy difícil que la otra parte se quiera quedar en ese contrato precisamente porque se ha roto la confianza. Pero evidentemente dependerá de cada tipo de contrato. Sencillamente concluir diciendo que pues es interesante esta figura clásica, como en todo caso va teniendo desarrollos modernos y ya veremos a dónde más nos lleva la jurisprudencia arbitral en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y creo que, digamos, hay como dos elementos que me pareció interesante rescatar de la exposición. Uno, que al menos parecería que sí hay como una línea común en los tribunales en cuanto a los requisitos para el ejercicio de una facultad de terminación unilateral por incumplimiento y el alcance que esos requisitos tienen, particularmente como orientados por dos principios que creo que subyacen a lo que mencionaba Fabricio. Alberto. Por un lado, el principio de conservación del negocio jurídico, o sea, uno pensaría que lo que permite satisfacer efectivamente el interés de las partes, pues es que se ejecuten las prestaciones derivadas del negocio y la terminación debería ser como lo anormal o excepcional. Y lo segundo, el comprender el contrato como un instrumento de cooperación entre las partes. Y de allí la importancia, creo yo, que ha venido adquiriendo ese derecho que tiene en todo caso el deudor a subsanar el incumplimiento, salvas algunas excepciones en las que eventualmente uno puede considerar que el acreedor debe poder acudir a ese remedio, entre comillas, sin permitirle excepcionalmente al deudor la subsanación. Y el segundo elemento que me parece interesante es pues esa visión disímil de cuál es el efecto principal que se deriva de ejercer una facultad unilateral, entre comillas, mal ejercida. Si uno da por terminado unilateralmente el contrato por un incumplimiento y resulta que ese incumplimiento en realidad no era grave o esencial, claro, yo creo que lo primero que hay que analizar es cuál es el interés de la parte afectada. Como mencionabas al final, si esa parte pues pierde también confianza en el otro contratante que le terminó unilateralmente el contrato, tal vez prefiera preservar ese efecto extintivo de esa decisión y optar solo por la indemnización. Pero si subsiste un interés en la ejecución del contrato, la pregunta es si eventualmente puede seguir subsistiendo ese vínculo. Un tercer tema que queríamos tratar y que tal vez empato acá es que tradicionalmente las controversias en materia de contratos, ya sea por incumplimiento, terminación, etcétera, se resuelven o se reducen normalmente a una controversia sobre indemnización de perjuicios, que se reparen los perjuicios que una de las partes sufrió por el incumplimiento,
por el ejercicio de una facultad unilateral sin seguir los requisitos pactados en el contrato o en la ley, pero muchas veces ocurre que en la ejecución del contrato surge para alguna de las partes el derecho a obtener alguna restitución económica que no necesariamente coincide con una indemnización de perjuicios, pero algunas de esas restituciones son de carácter extracontractual o cuasi contractual. Y allí, digamos, en materia de arbitraje hay una dificultad adicional y es pensar si esas controversias relacionadas con restituciones económicas que podrían tener una naturaleza más cuasi contractual o extracontractual son susceptibles de someterse a arbitraje, particularmente las controversias referidas al enriquecimiento sin causa, porque muchas veces ocurre que las partes, como pretensión subsidiaria, ya al final lanzan el comodín de enriquecimiento sin causa de la contraparte, entonces ordene la restitución. Y la pregunta es si eso eventualmente sí queda cobijado en el pacto arbitral y si es una controversia arbitrable. Y para eso la doctora Marcela nos va a ilustrar. Les encargo las diapositivas ahora sí. Bueno, ya, buenas tardes. Voy a hacer un esfuerzo gigante para que ustedes no se duerman y voy a pasar rápido la presentación para que ojalá esa estrategia me ayude en esta hora que no es fácil. Y además, siendo este un panel sobre arbitraje y contratos, pues yo voy a ser rebelde y voy a hablar de algo que no es que aparentemente o en la discusión aparece algo que está por fuera del contrato. Pero antes de empezar con la presentación, quiero agradecer la invitación del Comité Colombiano de Arbitraje, el doctor Juan Pablo, y a todos ustedes por su presencia. Y cuando le pregunté al doctor Juan Pablo si le parecía que este era un tema que podía entrar ahí porque era medio no contractual, pues él fue muy generoso y me dio la bienvenida y digo, bueno, creo que puede ser un tema interesante y así aspiro que ustedes lo consideren. Ellos pasaron. ¿Sí? ¿Aplaudiendo? Ya, gracias. Entonces, como diríamos, le diría a los estudiantes, el problema jurídico que quiero abordar brevemente es si son arbitrables los reclamos no contractuales, pero de ninguna manera me voy a referir a pactos en la forma de compromisos en donde las partes quieren someter a árbitros controversias de responsabilidad civil extracontractual. Sabemos que mediante estos pactos especiales las partes podrían someter los efectos patrimoniales de estas situaciones a un panel arbitral y me refiero más bien a situaciones en las que, en que hay o ha habido una relación contractual y bajo un pacto arbitral una de las partes pretende restituciones monetarias distintas a la indemnización de perjuicios por incumplimiento. Es el caso emblemático del enriquecimiento sin causa, que usualmente, como dice Juliana, se plantea como pretensión subsidiaria. Y aquí es importante comentar que esta institución, que es realmente tan importante y con tanta trayectoria entre nosotros, se vuelve cada vez más importante también en el ámbito internacional. Creemos que esta es una figura del derecho continental, en fin. Pero como veremos, incluso hoy día hay algunos principios de derecho comercial internacional recogen el enriquecimiento como una posibilidad en este ámbito. La siguiente. Bueno, entonces, para nosotros nos es muy familiar la acción de enriquecimiento injustificado o indebido, la acción in reverso, construida por la jurisprudencia desde hace prácticamente ya va a ser 100 años, donde la jurisprudencia ha construido los principios, pero tenemos ese principio ético en el 831 del Código de Comercio de que nadie puede enriquecerse injustamente a expensas de otro. Y aquí simplemente despliego las características o los requisitos de este elemento tan importante que además es fuente de obligaciones: el enriquecimiento del demandado, el empobrecimiento correlativo del demandante, la ausencia de una causa legal, o sea, una falta de título, que no haya otra acción a la cual pueda acudirse su carácter residual o subsidiario. Yo quiero decirles que este principio, que es tan elemental para nosotros, no es así en otras jurisdicciones, y veremos algunos casos en donde por legislaciones o por principios de derecho internacional la subsidiariedad de la acción no es un requisito.
Y algunos tratadistas, como el peruano Leiser León, que seguramente algunos de ustedes ya conocen, como una persona muy estudiosa de estos temas, se habla de que debe haber buena fe de demandante y demandado para hacer esta restitución. Bueno, entonces voy a hacer un tránsito rápido de lo que podríamos ver las tendencias en el arbitraje doméstico, donde la respuesta pues parece fácil, ¿no? Algo sobre contratos estatales, pero no sé si hay alguien del panel de los moscos todavía acá, porque no me atrevo a meterme en temas que no conozco, pero simplemente para ver la tendencia, y si hay alguien de ellos que me quiera corregir, por favor háganlo. Y algo sobre arbitraje internacional que nos puede mostrar también cómo cabe el enriquecimiento en el ámbito del arbitraje. Entonces, en principio, en el arbitraje doméstico lo que se observa es que se descartan este tipo de peticiones si hay contrato, y eso suena muy lógico, suena como realmente de sentido común, pero por supuesto debe considerarse la redacción de la cláusula, que era algo que estábamos discutiendo con Fabricio. La amplitud o la limitación de la cláusula pues dará no solamente la posibilidad de decidir sobre esos temas, sino de plantear unos problemas o algunas cuestiones sobre la competencia del tribunal y cómo esa competencia, si se declara en una fase previa del tribunal, tendrá repercusiones en el laudo que se dicte y su eventual conformidad con el alcance que tienen los árbitros respecto de la competencia. Y segundo, pues pensando en casos hipotéticos que realmente se reflejan en los casos que vamos a ver, cuando hay inexistencia o nulidad del contrato y ha habido intercambio de prestaciones, y como ustedes saben, pues por la independencia de la cláusula arbitral, el tribunal estaría facultado para hacer esos pronunciamientos, y entonces si ya no hay contrato, las restituciones tendrían que ver más que todo con el enriquecimiento sin causa. Y algunas prestaciones más allá de lo pactado, ante la desaparición del contrato o el exceso prestacional, si hay lugar a reclamar restituciones con esa acción in reverso, que es la que procedería en ese caso. Tengo quiero recordar la cláusula modelo simplemente para ambientar la situación. La cláusula compromisoria modelo de nuestro centro de arbitraje: toda controversia o diferencia que se derive de este contrato. Entonces uno diría, pues está limitado el ámbito de la competencia a las controversias puramente contractuales, el incumplimiento, en los casos de terminación, todo lo que se ha estado hablando acá, pero de ninguna manera habría una cabida para controversias que excedieran el contrato. Sin embargo, dependiendo de la amplitud y de la forma como se interprete la cláusula, uno podría entender que toda controversia o diferencia que se derive de este contrato podría comprender situaciones en donde, por ejemplo, ante la nulidad o la inexistencia del contrato haya restituciones por hacer. Tengo varios casitos. Uno, para variar, doctor Fabricio, es agencia comercial. Un laudo del 2010 en donde el tribunal determinó que no había lugar a resolver la pretensión de enriquecimiento, porque el demandado, si recibió un enriquecimiento según el tribunal, tuvo su causa en un contrato de agencia, y el agente, esos costos, gastos que reclamaba según el tribunal, tenían que ver con las obligaciones que de manera independiente asumió como agente. Y por otro lado, el punto 3, por tratarse claramente de una controversia de estirpe contractual, deben ejercitarse las acciones que para este tipo de disputas consagra el ordenamiento, es decir, la resolutoria, y básicamente mantenerse en el marco del contrato. Entonces, en este caso, se insistió en la existencia de un contrato, y por consiguiente cualquier reclamo que las partes tuvieran que hacerse sería en el marco de ese contrato. Otro caso es del 2019, sobre un contrato de obra a precios unitarios donde se reclamaban unas obras adicionales y cosas que se suelen solicitar en estos procesos, y el tribunal también determinó que
que esa controversia se refería a lo ocurrido durante la ejecución y ella debe desarrollarse en el campo de la responsabilidad contractual, por lo cual no son procedentes las peticiones fundadas en el enriquecimiento sin causa de la contratante. Entonces se mantiene el principio, pero siempre el tribunal busca encuadrar el conflicto en la ejecución del contrato. Por último, uno reciente que fue del 22, contrato de prestación de servicios profesionales para la implementación de software. Ahí igualmente encontró que la convocante no está haciendo un reclamo por responsabilidad extracontractual en la medida en que indica que las sociedades demandadas están obligadas a pagar determinadas sumas de dinero y como consecuencia tiene que ver con la ejecución del contrato de servicio y no habría lugar a esas pretensiones subsidiarias. Aquí fue interesante, que lo comentamos con Fabricio, que tuvo que hacer una especie de… se declaró competente el tribunal, hay muchas discusiones en la primera audiencia de trámite cuando hay este tipo de pretensiones. Aquí el tribunal decidió seguir adelante, se declaró competente y cuando vio que tenía que resolver el enriquecimiento dijo, pues lo que yo hice fue interpretar la demanda, no estoy digamos, cometiendo ninguna transgresión en cuanto a la competencia, sino que si yo interpreto la demanda como una prestación, como una pretensión que tiene que ver con el contrato, pues la enmarco en el contrato y por consiguiente soy competente. Entonces tuvo que hacer algún tipo de malabarismo para poder conciliar su declaratoria de competencia con la decisión final en donde llegó a la conclusión de que era una controversia contractual. Como les digo, no es mi experticio, la contratación estatal, pero hice una pequeña investigación y también en este laudo reciente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en indicar que la acción idónea para invocar el enriquecimiento es la reparación directa con causa en la ley o un hecho o operación administrativa, pero nunca en el contrato, pues para estos efectos es que están las controversias contractuales. Entonces con otro nombre y bajo otra temática, pero también decidiendo si hay lugar a acceder o por lo menos estudiar las pretensiones de enriquecimiento, la jurisprudencia contenciosa ha encontrado pues esta vía específica que es la reparación directa. Y en otro caso, esto es del 22, en otro caso, también de contratación estatal, no sé si hay moscos acá, no, para que no estoy diciendo nada que no es. Del 23, igualmente, si el enriquecimiento injustificado, lo cual no suena muy coherente, pero sí es injustificado, surge como pretensión en relación con obras ejecutadas, bienes entregados o servicios prestados a favor de una entidad en virtud o en desarrollo de un contrato, no se entendería que es por consiguiente injustificado, entre las partes o sus adiciones, el medio de control adecuado es el de controversias contractuales y se cita pues amplia jurisprudencia del Consejo de Estado igualmente de que el enriquecimiento tendría, cuando no hay contrato, donde tendría que ir por la vía de la reparación directa. Y entrando al tema de arbitraje internacional, pues hay algunas cosas interesantes. El principio sigue siendo el mismo, pero hay unos matices que llaman la atención. En este laudo de mayo del 2006, partes de la India, partes de los Emiratos Árabes Unidos y del Líbano, en un acuerdo previo a la presentación de una propuesta en una licitación, donde, para no equivocarme, estas cuatro partes celebraron un acuerdo y el demandante y A2, que parece ahí como A2, la parte 2, acordaron preparar una propuesta para los demandados para la construcción de unas instalaciones militares del país X, no sabemos cuál país es, y en ese caso, si resultaba exitosa la adjudicación de la licitación, las obras civiles y estructurales serían desarrolladas por el demandante. Aquí fue interesante, se sometió esto a la ley de los Emiratos Árabes Unidos, había bastantes palabras en árabe, aquí podemos aprender una que se llama al-fil al-nafi, quiere decir enriquecimiento injusto en árabe, para cuando quieran lo necesiten, y aquí hubo un reclamo por incumplimientos del PBA, que era el Private Agreement, y aquí, importante para precisar el alcance de esta cuestión,
había una controversia sobre su validez, porque unos habían firmado, otros no habían firmado, etcétera, y se partía de la base de que si era válido, pues habría una controversia contractual, pero como había la duda sobre su validez, tocaría entrar a esa pretensión al NAFI por ganancias perdidas en virtud de ese incumplimiento. Aquí el tribunal encontró que ese acuerdo terminó siendo válido después del análisis del tribunal, y como ya el tribunal le adjudicó un remedio contractual por esa pérdida de ganancias, entonces era innecesario decidir en la solicitud subsidiaria, y por consiguiente la rechazó. Pero lo interesante es que entre líneas considero que admitió la posibilidad de que ante un contrato inválido, incluso en arbitraje internacional, se aplicara un principio de enriquecimiento sin causa y conservaba el tribunal la competencia para resolver esa controversia. Esto por este lado del 2006. Hay otro que es del 2014, otra vez dudas sobre la validez de un contrato por una interpretación de la ley de Ghana. Ahí fue un contrato contra la República, un caso contra la República de Ghana, donde había un PPA y un Power Purchase Agreement, y se consideraba pues todo el ámbito de la validez del contrato por una interpretación de la ley sobre la necesidad de intervención parlamentaria para este tipo de proyectos. El tribunal consideró que era válido ese contrato, y por consiguiente no procedían los reclamos otra vez por enriquecimiento. Pero me llama la atención los requisitos que habría de exigir el tribunal para determinar si había enriquecimiento o no. En virtud de que no hubo contrato, entonces no se procedió a eso, pero los requisitos serían los siguientes, que varían de alguna manera frente a los nuestros, y es: el demandado se ha enriquecido al recibir un beneficio, bueno, check. Este enriquecimiento ha ocurrido a expensas del demandante, check. La retención del beneficio es injusta y no hay excepción o defensa para inervar la pretensión. Nada de subsidiariedad, es lo que les quería decir, que a pesar de que se reconoce el principio, la configuración del enriquecimiento no es igual en este sistema. Igualmente, entonces, el tribunal determinó que como el tribunal encontró que el PPA era válido, hizo una cantidad de análisis sobre si se requería o no la aprobación parlamentaria para este tipo de contratos. Este contrato era válido, creaba obligaciones para las partes, y por consiguiente no procedió el enriquecimiento, pero estaba listo a estudiar esa pretensión si hubiera encontrado que el contrato tenía algún problema de validez. Por último, recordar otra vez, ¿no? Alcance de la cláusula, cómo está redactada, y el modelo de arbitraje internacional que utilizamos en los reglamentos de la Cámara de Comercio de Bogotá y del modelo UNCITRAL. Cualquier disputa que surja de este contrato o en conexión con él, incluyendo cualquier asunto relativo a su existencia, validez o terminación, podría permitir en un evento de esos que procedieran las pretensiones sobre enriquecimiento. Y creo que ahora un último caso para una curiosidad: no arbitraje internacional, un arbitraje AAA con la ley de Nueva York, muy reciente, de 7 de noviembre del 22, un laudo de Accorda Therapeutics contra Alkermes. En este caso, estas partes habían celebrado de antiguo, de muchos años, unos contratos de licencia y suministro de medicamentos para esclerosis múltiple. En el curso del desarrollo de estos contratos se venció la patente y no hubo acuerdo sobre la modificación de la cláusula de regalías, y el demandante continuó pagando las regalías, pero bajo protesta. Le seguían cobrando lo del suministro y le seguían cobrando lo de las regalías. Aquí el tribunal consideró que el demandado violó una regla que se llama el caso Brulot de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de 1964, diciendo que cuando se mantenía un acuerdo de regalías, cuando esto iba más allá de la expiración
de la fecha de la patente era ilegal per se, o sea, no se podían seguir, suena sentido común, que no se pueden cobrar regalías por una patente que ya está caducada o vencida, y reafirmado por un caso de 2015, y por consiguiente el tribunal consideró que el acuerdo de licencia y el de suministro, que eran contratos coligados, perdieron su carácter vinculante. El tribunal ordenó las restituciones a favor del demandante desde la protesta por pagos en exceso en el contrato de licencia. Y por consiguiente le permitió acorda al demandante recobrar por enriquecimiento injusto, la llamó también restitution damages, todos los pagos que hizo bajo protesta. Esto fue muy importante porque no solamente el tribunal exigió que se hubiera vencido la patente, sino que el que hubiera pagado pagara bajo protesta. Y aplicó, y como no hubo protesta en el contrato de suministro, dijo que se aplicaba una cosa importante para los que, unos para los que litiguen en los Emiratos Árabes y otros para los que litiguen en Nueva York. Hay una regla que se llama el NYVPD, que es New York Voluntary Pay Doctrine, y es que dice que los pagos que son hechos con pleno conocimiento de los hechos, incluso hechos bajo error, entonces nos acordamos nuestro pago de lo no debido, no, incluso error de derecho, no se pueden recuperar. Entonces aquí, más allá de los requisitos del enriquecimiento, es la actitud de quien demanda la restitución, en donde tiene que hacerse bajo protesta, y si no lo hace, entonces se entiende que está pagando a gusto, a pesar de que tiene la conciencia de que no debería pagar. En conclusión, en principio, pues en arbitraje se resuelven controversias contractuales. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y nos parece bien. Sin embargo, debe atenderse al alcance del pacto arbitral para determinar la competencia del tribunal. Hay unas tendencias restrictivas en arbitraje doméstico, me parece que más o menos restrictivas, y un poco más amplias en arbitraje internacional. A esto colabora la definición de pacto arbitral en el arbitraje internacional. La Convención de Nueva York del 58 y la Ley Modelo de UNCITRAL definen ese pacto como un acuerdo para someter a arbitraje diferencias que hayan surgido o surjan entre las partes con respecto a una relación jurídica determinada. Es mucho más amplio, no tiene que ver necesariamente con un contrato, sean ellas contractuales o no, susceptibles de ser resueltas por la vía arbitral. Tiene que ver la amplitud en el alcance de la cláusula arbitral, qué tan amplia se redactó, qué tan amplia se va a interpretar por el tribunal en cuanto a controversias que surjan o se relacionen con el contrato. Pero también pretensiones no contractuales, como por ejemplo la culpa in contraendo cuando todavía no hay contrato, el enriquecimiento sin causa, que fue el que privilegiamos en esta presentación, el pago de lo no debido y el caso de los contratos nulos o inexistentes, teniendo en cuenta la autonomía del pacto arbitral. Y como les decía, pues no sé si seguramente ustedes conocen estos principios translex, el principio de enriquecimiento, si no estoy mal, ustedes me dirán si me equivoco, no están en UNIDROIT, no están en otros conjuntos de principios o de soft law, pero esta es una base de estudios sobre comercio, derecho comercial internacional y arbitraje internacional de la Universidad de Colonia, sí consagra el enriquecimiento injusto en el capítulo 11, igualmente establece pues, que sí, que el uno recibió lo que no debería recibir, etcétera, y el requisito de la subsidiariedad, digamos en el comercio internacional, no aparece como una constante, que es como un dogma para nosotros la subsidiariedad de la acción. Estos pues, principios tienen una amplia, digamos, documentación en este Translex, por si les interesa mirarlo del enriquecimiento, pues hay bastante referencia a él. Por supuesto, habrá que interpretar la intención de las partes y en el ámbito del arbitraje se trata de favorecer el arbitraje. Si las partes han tenido la intención de someter a arbitraje sus controversias, hacerlo de manera más amplia, y el principio de One Stop Adjudication, y es la idea de que los empresarios razonablemente querrían solucionar todas las controversias derivadas de la relación jurídica en el mismo foro y no tener que litigar unas cosas en un lado y otras cosas en el otro. Entonces, digamos que en general la literatura de arbitraje internacional
y de contratos internacionales que favorece el arbitraje, procura ampliar el alcance de la cláusula para comprender este tipo de reclamaciones. Calma. ¿Me pasas la última, por favor? Ya, ahora sí. Bueno, les agradezco mucho su paciencia, sé que la hora está avanzada y espero que haya sido de su interés la presentación. Muy amables. Muchas gracias, Marcela. Y rescato una pregunta que les dejo a todos con ocasión de lo que explicaba Marcela, y es que creo que hay una cuestión sustancial detrás de todo, y es que creo que tendemos a considerar que todo desplazamiento patrimonial que se da en ejecución o con ocasión de un contrato o es responsabilidad contractual o es enriquecimiento sin causa, que es un remedio de naturaleza cuasi contractual. Pero creo que la pregunta es si realmente todo desplazamiento patrimonial en ejecución de un contrato tiene que encajar en una u otra figura, que de pronto creo que nuestro imaginario viene del propio 1546 del Código Civil, y es que lo que no es cumplimiento o resolución es indemnización de perjuicios, pero puede que haya otros remedios contractuales que no necesariamente corresponden a un asunto de responsabilidad contractual. Y ya para cerrar, el último tema, este sí es más bien novedoso y ya no implica tomar las figuras tradicionales del derecho de los contratos y ver cuáles son como sus controversias contemporáneas, sino pensar cómo el derecho de los contratos puede aportar a un tema novedoso que es el de los datos personales y cómo el arbitraje puede contribuir a solucionar controversias relacionadas precisamente con asuntos que se, entre comillas, transan en ese mercado de datos personales, y para eso la doctora Gira nos va a ilustrar. Bueno, muchas gracias Juliana, prometo ser muy breve y como premio a los que se han quedado voy a empezar por la conclusión, que quizás es lo más importante que se lleven justo antes del almuerzo. Y la conclusión es que el mercado de datos personales ha crecido tanto que hoy encontramos contratos cuyo objeto son los datos personales, la transferencia de datos personales, o contratos que tienen otro objeto pero que no se podrían desarrollar si no es porque entregamos datos personales. Si yo no hubiera podido llegar hoy con la aplicación si no le introduzco la aplicación en dónde vivo y hacia dónde voy. La aplicación de hecho ya sabe que esta puede ser una ruta que usualmente hago, de tal manera que el contrato de transporte o como quiera que le llame la aplicación pueda cumplir su objetivo, pero solo puede hacerlo si tiene datos personales. Entonces, la conclusión a la que quisiera llegar es que esta importancia de estos contratos de transferencia de datos personales hace una invitación a los mecanismos de solución de controversias, entre ellos el arbitraje, para pensar estas controversias como una oportunidad justamente para dar soluciones rápidas, tanto para el titular de los datos personales como para los empresarios que participan en las transferencias de datos personales. Y especialmente queríamos con Alberto en nuestro plan A hablarles de un laudo arbitral que empieza a traer estas cuestiones, pero lo que haría es más bien invitarlos a leerlos y seguramente luego tener otra oportunidad de conversar sobre muchos asuntos vinculados entre datos personales y arbitraje, entre lo que significa que el laudo sea público, pero no todos los datos sean allí públicos, sino que tengamos datos hoy personales, semiprivados, que deberían estar anonimizados según algunos, en fin. Entonces ahí hay muchas controversias. Podemos eso. Entonces, lo primero es que tenemos entonces hoy algo que se ha denominado mercado de datos personales, es decir, empresas que se dedican a trabajar en datos personales, algunos lo denominan corredores de datos personales, algunas que acaban de llegar al país. Hace poco, la semana pasada, llegó una cripto que se llama WorldCoin, que han visto en centros comerciales quizás, que tiene un ojo, que uno pone los ojos y le toma la iris y a cambio le da cripto.
equivalente a $23, o estaban haciendo las entrevistas hoy de las personas que estaban en los centros comerciales, pues transando por sus iris y a ver si les preocupaba o no, y decían, pero no me preocupa, tengo dinero fácil y no estoy haciendo nada malo, estoy entregando unos datos a una empresa. Entonces WorldCoin, que ya había llegado a México y a Argentina, pues llegó la semana pasada acá, la super dijo, ojo con esta empresa porque yo todavía no sé cómo funciona. Es decir, estamos en un ámbito tratando de conocer qué pasa con esos contratos de transferencia de datos personales. Entonces, allí hay un decreto nuestro que, siguiendo la regulación europea, se ha referido a 3 clases, digamos, de figuras. Uno, el contrato de transmisión de datos personales, otro, el contrato de transferencia de datos personales, y otro, las cláusulas modelo que en Colombia se han incorporado para considerar que incorporadas, expedidas por la Red Iberoamericana de Datos Personales, podrían probarle a la superintendencia que alguien que transfiere datos está cumpliendo con un principio de responsabilidad demostrada. En datos personales, también sobre esto podemos hablar luego. Yo creo que en Colombia ha pasado un fenómeno muy interesante, y es que surgen como un derecho, pero luego se convierten en un activo. Y yo creo que el derecho constitucional hoy es incapaz de explicar qué pasa en estas transacciones. El derecho constitucional ha sido hoy incapaz de explicar cómo protejo al titular, cómo protejo a las partes y qué pasa en el marco de esas transacciones. Y entonces quien ha sido hoy o estaría con la vocación de explicarlo son justamente los contratos y la responsabilidad. De ahí que, si quieren, los recientes desarrollos en materia de datos personales, lo que dice es, fíjense en los contratos y en la responsabilidad. Es allí en donde la visión, digamos, de protección del titular puede encontrar una verdadera protección y un flujo que reconozca que efectivamente los datos circulan, generan riqueza, que hay empresas justamente que se dedican a eso, o que no dedicándose a eso pues lo necesitan. Una empresa que terceriza nómina pues tiene que transferir datos personales, una empresa que tiene contrata con call centers para cobrar pues tiene que transferir o digamos hacer una entrega de datos personales. Entonces hay un reconocimiento de la existencia de ese flujo. Siguiente, por favor. Aquí simplemente les dejo esto, y es que hay un proyecto de ley que acaba de ser retirado, pero que ya trae algo, y es que incluye la posibilidad de tener mecanismos alternativos, incluso para solucionar los asuntos vinculados con el titular del dato frente a su responsable, porque alguien diría, pero eso no se puede transar porque es un derecho fundamental. Incluso siguiendo una tendencia europea, este proyecto de ley ya establecía esa posibilidad. Hoy sucede algo parecido con la SIC, y SIC facilita, en donde a diferencia de consumo no sale una transacción sin un acuerdo, pero ya hay unos avances en relación con esto que ocurre entre el titular del dato personal y un responsable. Y hay otro proyecto de ley que ha venido trabajando la Superintendencia de Industria y Comercio en unas mesas de trabajo, que incluye también los mecanismos alternativos de solución de controversias entre los actores o los protagonistas de la transferencia de datos personales. Siguiente, por favor. Entonces ya hay algunas intenciones para hablar de mecanismos alternativos de solución de controversias en transferencias de datos personales. En Colombia nosotros distinguimos entre los contratos de transmisión de datos personales y los contratos de transferencia. La verdad, esa distinción que está establecida por un decreto que regula el contenido del contrato, algunos, o la super mejor dice que se tipificó este contrato, pues uno diría que no, que un decreto no, mejor dicho, esto no, también esto puede ser objeto de discusión, pero digamos que el decreto menciona estos dos tipos de contrato para decir que es una obligación de quien transfiere datos o hace una transmisión tener estos contratos. En la práctica pueden ser contratos distintos, o en la práctica pueden ser cláusulas de contratos principales, ¿cierto? Entonces, si se hace un contrato vinculado con la entrega de información para, por ejemplo, almacenamiento en la nube, pues hay un contrato principal, y puede haber también un contrato ahí de transmisión. Si tengo un contrato para efectos de prestación de servicios de vigilancia, tengo un contrato principal y puedo o debo, diría
la super, hacer un contrato de transmisión y transferencia en donde las partes se comprometen a cumplir con una ley estatutaria. Entonces, en el marco de estos contratos y de la relación de transmisión y transferencia, la diferencia está dada porque en la transmisión hay una persona que se llama encargado que actúa por cuenta del responsable. Estas discusiones a veces aparecen en agencia para saber quién es el dueño de la clientela, pero como que rápidamente se dispersan, pero aparecen, digamos, estos personajes. En el marco de este contrato, yo quisiera resaltar ese laudo arbitral que está allí en la diapositiva, porque sobre ese íbamos a hablar, pero yo quiero más bien resaltar la importancia de ese laudo, invitarlos a leerlo porque es un laudo en el que se analizan los perjuicios relacionados con un contrato entre un responsable y el encargado para efectos de que el encargado verifique la identidad biométrica de unas personas. Entonces, el responsable quiere prestar unos recursos, lo que hace es contratar a alguien para que ese tercero valide la identificación, y en esa relación contractual pues ocurre una controversia en donde buena parte del laudo pues analiza los perjuicios que puede generar justamente una falla en la identificación biométrica de las personas. Entonces yo creo que es un laudo muy bueno, es un laudo que académicamente es muy útil para explicar estos contratos y cómo empiezan a aparecer discusiones relacionadas con datos personales en contratos que tienen como objeto la transferencia, aunque todavía estamos tratando de entender qué tan válido resulta esto comparado o enfrentado con la Constitución, o contratos que no siendo o teniendo como objeto principal sí deben transferir datos para efectos de su cumplimiento. En ese sentido, yo creo que ya podemos ir siguiendo. Esto es lo último que quería contarles. Entonces vamos en que hoy los contratos de transmisión y transferencia resultan muy importantes, que los datos personales se transfieren como activos que se valoran en una empresa, que cuando hay ventas o operaciones entre sociedades debe haber transmisión y transferencia de datos personales y que ahí va a haber unas obligaciones propias vinculadas con una ley estatutaria, lo que trae distintas digamos, oportunidades para análisis. Otro asunto importante son las cláusulas modelo. Dada la importancia de la transferencia internacional de datos personales y que Colombia es un país esencialmente exportador de datos personales, por eso algunos proponen que dentro del Producto Interno Bruto se midan el valor de datos personales. Hoy en el mundo pues hemos aceptado la necesidad de que estos contratos de transferencia sean contratos uniformes y en ese sentido recientemente la Unión Europea expidió las cláusulas modelo de transferencia de datos personales y el año pasado la Red Iberoamericana de Datos Personales expidió las propias. Estas cláusulas son interesantes porque su incorporación, si las empresas las incorporan, pueden probarle luego a la autoridad de datos, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que hay responsabilidad demostrada y un principio de responsabilidad demostrada en el cumplimiento de la ley estatutaria. Así que terminaría ya con esto, ¿cierto? Para decirles que el arbitraje y los mecanismos alternativos tienen una posibilidad muy importante que se muestra en ese laudo arbitral sobre explorar también contratos vinculados con datos personales. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Gira. Creo que sin duda vendrán controversias futuras sobre ese tema con la dificultad que ella plantea, y es que sin duda pues se trata de transacciones económicas respecto de, entre comillas, bienes no susceptibles de valoración económica como lo serían los datos personales. Ya con eso los liberamos. Muchas gracias a todos ustedes por haber permanecido aquí con nosotros y gracias a los panelistas.